Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la última transmisión usted tocó un tema muy importante. Estábamos hablando también de los vivos y los muertos. Y usted dijo, es un punto interesante, ¿por qué tanta gente, gente sensata, normal, aparentemente adecuada, tiene este deseo o anhelo de autodestrucción? Especialmente ahora, en una época en la que vivimos en los últimos tiempos y en la que nuestro mundo está al borde, en la que se producen desastres climáticos, a menudo se puede oír a la gente decir, bueno, ya era hora. Y le estoy muy agradecida por explicar que este tipo de pensamiento es también el deseo de un gran número de subpersonalidades que en realidad están produciendo ese trasfondo en una persona. Y esta conversación recordó a cada persona una vez más que de hecho son portadores del infierno y del paraíso dentro de sí mismos. Los chicos tuvieron muchas comprensiones y reflexiones, y una de las preguntas interesantes que hicieron con la que me gustaría empezar la conversación de hoy, la voy a leer. Se dijo una vez en la transmisión La Señal que cuanto más nos acerquemos al último día, más activos se volverán los muertos, más interferirán en la vida de los vivos. Empezarán a atacar a los vivos para que los vivos elijan la vida en lugar de la muerte. Nos harán de hecho movernos en la dirección de salvar la vida. Y la pregunta es, ¿escucharemos a los muertos al final de los tiempos? ¿Seremos capaces de tomar la decisión correcta para salvarnos y darles vida incluso a ellos? Y entonces los chicos se plantearon preguntas interesantes. ¿Cómo podemos oírlos? ¿Qué tienen que decirnos o hacernos entender? ¿Cómo nos lo dirán? Si por medio del pensamiento, entonces, por otra parte, tales pensamientos y estados que vienen, que explote todo, que todo este mundo se derrumbe, que se acabe pronto, no son constructivos y al contrario contribuyen en cierta medida a la destrucción del mundo. ¿Cómo puede una persona oírlas? Oír esas subpersonalidades dentro de sí misma. Bueno, evidentemente, no de la forma en que yo te oigo ahora y de la forma en que nuestros amigos me oyen a mí y a ti. ¿Por medio del pensamiento? Por medio del pensamiento tampoco. No, por medio del pensamiento se puede oír si, digamos, una subpersonalidad es demasiado activa y fuerte, que entra entre la conciencia, digamos, y la personalidad como terceras fuerzas, es decir, sustituyendo a la conciencia, entonces podemos oír una subpersonalidad como pensamiento. Pero impactar directamente un pensamiento, bueno, digamos, la mayoría de las subpersonalidades, digámoslo con cuidado, no podrán hacerlo para que podamos oírlas. Mientras que el estado, me refiero a nuestro estado interior, algo que afecta a nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, nuestra percepción. Esto es exactamente su voz que nosotros percibimos. De hecho, no es una voz, son sus, por así decirlo, sentimientos que se nos transmiten desde dentro, desde lo más profundo. Es decir, después la conciencia lo decodifica en un pensamiento, lo Bueno, interpreta, en cierto ¿no? modo, sí, tienes razón. Lo descodifica, lo interpreta a su manera, etc. Pero la mayoría de las veces percibimos estos estados como propios. Y de nuevo, mira, consideremos un ejemplo sencillo, amigos. Imaginemos que hay una conversación en curso, o que se está mostrando alguna escena, o en los dispositivos estamos viendo que el mundo está llegando a su fin. Y nosotros, sin siquiera pensarlo, decimos que ya era hora. Es decir, ya hemos juzgado este mundo y dictado sentencias sobre él, olvidando que nosotros formamos parte de este mundo. Una simple pregunta es, ¿cómo es esto posible, amigos? ¿Dónde está nuestro instinto de autoconservación? ¿Dónde está nuestro deseo de vivir? ¿Y por qué ocurre esto? Y lo principal es que lo decimos desde esa sensación interior. Ni siquiera se puede llamar sentimiento, es una sensación, pero es algo dominante y presiona desde dentro. Luego abarca nuestros pensamientos, establece, por así decirlo, un tema de reflexión y, básicamente, afecta muy fuertemente a nuestra vida diaria. En general, si nos fijamos, los muertos tienen un efecto muy fuerte sobre los vivos. Basta con que nos fijemos en lo que está ocurriendo ahora en el mundo y no podemos entenderlo por lógica. Bueno, sí, podemos considerar que alguien se beneficia, alguien no se beneficia, pero a lo que hemos llegado en el mundo en su conjunto
quiero decir en la economía y en la geopolítica y en las perspectivas, incluso en la perspectiva de, digamos, una guerra nuclear, ¿verdad? Es decir, bueno, algunos dirán, están tratando de estimular a su electorado y ganarse la confianza jugando con nuestros sentimientos. Los que dicen eso, quiero decir, pero por otro lado, se está hablando de ello, y esto ya es demasiado. ¿Es normal que las personas hablen de que el mundo entero será destruido? Bueno, No tienen ninguna duda de que se acerca el fin de este mundo, totalmente sí, cierto. aunque digan en caliente que, bueno, este mundo se lo merece, pero por dentro no tienen ninguna duda de que este mundo ya está llegando a su fin, que es el escenario que el mundo está desarrollando hasta Este ahora. mundo se está desarrollando exactamente según el escenario que ninguno de nosotros, los vivos, digamos, desearía. ¿Por qué? Porque esta es la ausencia de perspectivas para este mundo. Este es el camino final de toda la civilización. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no tenemos civilización, pero tenemos una comunidad de personas que se desarrolla rápidamente hacia no se sabe dónde. Así que la lógica acá es muy simple. Cuando las personas sensatas, inteligentes, incluso bien intencionadas, dicen que este mundo merece ser destruido, condenándose así incluso a sí mismas a la muerte. Así es como los muertos influyen en los vivos, en nuestra toma de decisiones. ¿Y cómo van a, digamos, sacudirnos en esta dirección para que de alguna manera nos movamos y salvemos? Verás, aquí hay una paradoja, porque las subpersonalidades realmente tienen miedo de la muerte, de la segunda muerte. Es decir, tienen miedo de ese abismo, de ese precipicio y de disolverse allí. Pero su existencia también es dura e insoportable. Quieren librarse del sufrimiento, pero tienen miedo a la muerte. Y aquí depende de lo que prevalezca. Digámoslo simplemente, sea cual sea la vida, es la vida, y se aferran a ella. Así que, por mucho que quieran acabar con su sufrimiento, y nosotros también lo sentimos, también quieren prolongar su existencia, y nosotros también lo sentimos. La única cuestión es, ¿qué dominará y cómo nosotros reaccionaremos ante ello? Si lo desglosamos, definitivamente, digamos, no votarán a la sociedad creativa. Esto también es interesante. Después de todo, la conciencia espera que seguramente nos defiendan y quieran vivir tanto que empiecen a contarnos algunas soluciones, o a enseñarnos algo, o a decir, mira, la sociedad creativa, qué buena perspectiva de vida tendremos tú y yo. Espera, pero ¿cómo van a contarlo si las percibimos solo a un nivel más intuitivo o ligeramente perceptible? Tal vez surjan pensamientos dentro de nuestras cabezas como, mira, qué grandes perspectivas nos esperan en la SC. Perspectivas, pero no para ellas. El hecho es que esas perspectivas que se abren ante la humanidad, ante nosotros, amigos, en la sociedad creativa, no están al alcance de las subpersonalidades. Y el desarrollo de una sociedad más perfecta es destructivo para ellas. Pero el hecho es que este camino les da un gran aplazamiento durante muchísimos años, ¿verdad? Pero sin embargo, ellas entienden muy bien que es más probable que nosotros, como humanidad, elijamos no la sociedad creativa, sino que es más probable que elijamos un gobierno mundial único. ¿Por qué? Porque después de todo, los muertos tienen una influencia muy fuerte sobre los vivos. Y mira, tienen una jerarquía. Es decir, en general, allí, que está detrás de la sombra de la vida, hay una jerarquía muy estricta, similar a esa jerarquía. Nosotros construimos una jerarquía aquí. Igual que allí hay una lucha eterna por la dominación y el poder. Aquí nos comportamos de la misma manera. De ahí se desprende la comprensión que la gente, incluso los mismos luchadores contra el globalismo, serán los primeros en correr a votar por un gobierno mundial único. Pero es poco probable que quieran votar por la sociedad creativa. Este escenario de estructura Por supuesto. jerárquica está más cerca de ellos. Ciertamente, luchan contra ella, pero al mismo tiempo sueñan con ella. Es interesante que cuando se informa sobre la sociedad creativa, hay en efecto muchas personas sensatas que comprenden que es posible una sociedad que no se basa en la jerarquía.
pero también hay muchas personas que lo llaman utópico. ¿Por qué resulta que sus personalidades en ellas tampoco están familiarizadas con ese escenario? No, aquí también está el factor de que las personas no se han familiarizado con ello. No han profundizado en lo que es la sociedad creativa y la rechazan estereotipadamente, en lugar de estudiar el proyecto. La gente juzga por, digamos, las primeras palabras, y no, esto es inaceptable, ¿cómo puede ser? Correcto, en el formato consumista esto no puede ser. Es que la gente no entiende que todo el formato se cambia en todo el mundo. E inmediatamente le surge una pregunta, ¿quién se los va a permitir? Pero ¿a quién hay que pedirle permiso? Se necesita alguna autoridad superior. Sí, es decir, Dios ciertamente no está en contra, pero todo lo demás debe hacerlo la gente. Además, toda la gente a todos los niveles, incluidos los políticos y todos. Entonces tendremos la oportunidad de construir la sociedad creativa y prolongar realmente nuestra estancia aquí durante miles y miles de millones de años. Esto es real. Sabe, Igor Mikhailovich, hay un punto interesante que se observa que cuando las personas han aprendido que las subpersonalidades empujarán a la gente para de alguna manera hacerles tomar la decisión correcta y salvar sus vidas, entonces inmediatamente se nota como la conciencia quiere trasladar A la las responsabilidad subpersonalidades, sí. ya a las subpersonalidades para que vengan con una solución para nosotros, para que nos Sí. enseñen, por ejemplo, cómo asumir la responsabilidad, nos enseñen cómo actuar, por así decirlo, con tal perspectiva de futuro. Por alguna razón siempre queremos que alguien haga algo por nosotros. Y mira, todas las leyendas dicen que alguien vendrá y lo hará todo. Elegimos al presidente y le transferimos toda la responsabilidad. Tiene que hacerlo todo. Si no lo hace, es muy malo, ¿verdad? Y si lo hace, bueno, es normal, para eso lo elegimos. Así de irresponsables somos nosotros. Y sin embargo, ha llegado el momento de la responsabilidad. La responsabilidad de cada uno. Es realmente así. En este momento, nadie decidirá por nosotros cómo actuar, pero nuestra elección afectará al futuro, no solo el nuestro, sino el de nuestros familiares y allegados, y el de toda la humanidad. Y eso es realmente así. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué trasladamos la responsabilidad a los demás? Lo diré de forma sencilla. Nos han acostumbrado a ello. Realmente nos han convertido en esclavos. Hemos olvidado quiénes somos y hemos dejado de tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Por otro lado, nos sentimos confiados. Somos libres, estamos protegidos y comprendemos perfectamente que todo esto es mentira. Ninguno de nosotros está protegido de nadie ni de nada. Somos muy conscientes de que en términos de existencia no hay confianza en nada en este mundo. En realidad no hay confianza en nada en absoluto. La única confianza es que tarde o temprano nuestra existencia aquí terminará. No hay otra confianza. No hay confianza en que mantendrás tu trabajo, en que mantendrás tu casa, en que mantendrás tu salud. Y muchas otras cosas están en duda. En otras palabras, una persona está absolutamente desprotegida aquí en este mundo y es susceptible a las influencias negativas, no solo aquí en el mundo tridimensional, familiar de las personas como nosotros, es decir, de otras personas, sino que una persona también es susceptible a la influencia de las terceras fuerzas, además de los muertos. Y es realmente así, y cada uno de nosotros lo siente. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Lo más extraño, en mi opinión, es que la gente comprende y siente perfectamente lo que está pasando. Todas las personas son bien conscientes y este sentimiento ni siquiera viene de los antiguos vivos, digamos delicadamente. Este sentimiento viene desde la profundidad. Desde ahí, como se dice, del corazón o del alma. Y esta comprensión nos hace darnos cuenta claramente que este mundo es finito y que debemos hacer algo. Y esto nos empuja a la acción. Viene más de la personalidad. Es decir, realmente del alma a la personalidad. Sin tal trasfondo de fatalidad. Absolutamente cierto. Y nos dice que podemos hacer algo. Y aquí entra en juego la conciencia, que se opone a todo esto y dice, ¿con qué hay que luchar? Al fin y al cabo, todo está bien. Bueno, puede haber llovido en alguna parte, o puede haber habido un terremoto en alguna parte. ¿Es el primer terremoto en la Tierra o qué? Bueno, un volcán ha entrado en erupción, pero siempre ha ocurrido. Hace un poco más de calor. Bueno, alégrate, hace más calor, ¿no es así? ¿Por qué es el sistema tan despreocupado en nosotros? Porque es inmortal. ¿Tiene miedo a la He muerte? aquí la respuesta al unísono a tu pregunta. El sistema mismo es inmortal.
Para él, no importa si una esfera existe o no, tiene miles de millones de estas esferas. ¿Por qué debería preocuparse por ello? Sabes, bueno, lo pondré de esta manera. Imagina, hay un cierto sitio en Internet, todo el mundo lo visita, ¿bien? Bueno, una persona no lo visitó. Bueno, ya está, un usuario se fue, pero otro aparecerá. Lo mismo con el sistema, no le importa si existe o no, pero para nosotros como usuarios es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque este es nuestro mundo. No podemos ir más allá de la esfera. El fin de su existencia no es muy deseable para aquellos, digamos, que vivieron antes que nosotros, pero no se liberaron. Ese es el punto. Es decir, nuestra conciencia es mortal. Sí. Tiene miedo, pero el Nuestra sistema en sí no lo conciencia tiene, ¿no? El sistema no. Nuestra conciencia es mortal, por supuesto. Después de todo, lo que se convierte en una subpersonalidad es nuestra conciencia, tanto primaria como secundaria. Y nosotros, como personalidad, nos convertimos en una subpersonalidad también. Pero entonces tenemos una comprensión clara. Oímos y entendemos dónde está la conciencia y dónde estamos nosotros. Entendemos lo que quiere y cómo funciona el mundo. ¿Pero acaso no lo entendemos ahora? Solo es que no invertimos nuestro tiempo y atención en examinarnos a nosotros mismos, en observar de dónde vienen los pensamientos y cómo vienen. Ya hablamos de ello 1.000.000 de veces. Bueno, esto es realmente así. Simplemente observen. Observen cómo perciben la información, cómo la procesan. Y en general, ¿qué está pasando dentro de ustedes? ¿Qué saben? ¿Qué es lo que aún no saben? Después de todo, es fácil. Basta con sentarse, calmarse y mirar dentro de sí mismo. En el problema del propio clima, pensar en el futuro de nuestro planeta, en tu propio futuro, y aquí está la paradoja. Cuando estás pensando en el planeta, por supuesto, pero cuando empiezas a pensar en tu propio futuro, entonces se enciende la percepción superficial y nosotros, es como si no viéramos la muerte por delante. Y de eso ya hemos hablado. Una persona está al borde de la muerte, como consecuencia de una enfermedad o de cualquier otra cosa, pero sigue haciendo planes para los años venideros. La conciencia no percibe eso, no percibe el concepto de la muerte. Para ella, la muerte es la salvación espiritual de una persona como personalidad. Eso es lo que no quiere. Es incluso interesante que cuando conoces estos escenarios, ves cómo la conciencia ciertamente quiere ocuparse del día de hoy. Y recuerdo que una vez usted habló de las subpersonalidades, ¿qué experiencia de vida tienen? Solo piensan en cómo saciar su hambre interior aquí y ahora. Sí. Y evidentemente las subpersonalidades no nos enseñarán responsabilidad, No. porque su camino es el camino exactamente de la irresponsabilidad. Si hubieran sido responsables, estarían vivas, pero se convirtieron en muertos. Es decir, simplemente se destruyeron a sí mismas. Se condenaron al sufrimiento y a la muerte. ¿De qué responsabilidad de los muertos podemos hablar? ¿Qué pueden enseñarnos, verdad? ¿Y qué pueden enseñarnos? ¿Acaso tienen la experiencia de la vida? No. Tienen la experiencia de la manipulación y la experiencia de cómo destruir su futuro. Eso es lo que en realidad nos enseñan. A dejarlo para más tarde. Sí, lo que debías hacer ayer, ¿verdad? Así es como ocurre. ¿Y quién no se ha enfrentado a ello? Verás, este mundo nuestro tangible es, bueno, es mucho más simple y complicado al mismo tiempo. Si lo tratamos superficialmente, sin la debida atención, parece que todo está bien. Parece que estamos bien acomodados en la vida si no pensamos en nosotros mismos, si no prestamos atención a nuestros sentimientos internos, a la percepción, solo vivimos por patrones. Como cualquier animal, entonces parece que todo está bien. Bueno, hay algunos problemas, pero pueden ser resueltos, especialmente si una persona está más o menos acomodada. Pero en su interior hay vacío. Y una persona, habiéndose convertido en esclava de su propia conciencia, ya está inevitablemente empezando a morir, es decir, ya está pasando a un estado de subpersonalidad. Veamos un ejemplo sencillo. Una persona vive, todo parece estar bien, todo es maravilloso. Tiene una familia, una casa, un trabajo, no hay nada de qué quejarse. Se levanta por la mañana, el sol brilla, pues alégrate, pero ¿por qué hay tristeza en su interior? ¿Por qué hay pesadez? Bueno, empezamos a justificarlo diciendo que estamos pensando en el futuro y ahora es el momento de turbulencias en la economía y en la geopolítica y tal vez, debido a esto, una persona puede sentir algo de pesadez en su interior.
¿verdad? Está intentando descifrarlo. Incertidumbre sobre el mañana, pero de hecho, a decir verdad, no hay personas que puedan respirar hondo ahora y decir libertad. No, lo pueden decir, pero ¿cuál es el sentido? Pero sentirla con todo el pecho, confiados en el futuro, ese es todo el fenómeno, porque en el interior las personas sienten toda la realidad y el final que se aproxima. Por eso la gente es infeliz. Mira cómo sucede. Parece que, bueno, todo es sencillo. Basta con que la gente cambie, digamos, su comportamiento, elija algo positivo, y todo cambiará. Ni siquiera estoy hablando de la sociedad creativa. En general, cambiar a lo positivo. ¿Es capaz la gente de cambiar a lo positivo? Muchos dirán, pero el mundo es tan negativo, ¿verdad? ¿Cómo puedes cambiar a lo positivo en él? Bueno, esa es exactamente la cuestión. ¿Para qué necesitamos lo negativo? ¿Por qué lo encendemos? No estoy hablando ahora del clima ni nada por el estilo. Hablo de las relaciones entre personas, países y cosas así. ¿Por qué encendemos lo negativo? ¿Por qué no podemos encontrar lo positivo y unirnos en lo positivo? ¿Porque son los intereses de otros? Bueno, incluso aquellos que se benefician de estas situaciones negativas, digámoslo así, de todos modos, esas personas tienen lo negativo en su interior. Así que resulta que es un círculo vicioso. ¿Y cómo salir de este círculo, Igor Mikhailovich? ¿Cómo vencer esta conciencia dentro de uno mismo? Asumir la responsabilidad. Echar una mirada sensata a lo que está sucediendo, a lo que está pasando alrededor, a lo que está pasando realmente con el clima. Mirar con responsabilidad a tu futuro, a tu familia y amigos. Simplemente asumir la responsabilidad. Ahora es un momento de responsabilidad. Eso es un hecho. Si una persona, digamos, aborda realmente su vida, en primer lugar, con responsabilidad, entenderá lo que tiene que hacer. Cualquier persona normal entenderá que hay que cambiar el mundo y hay que cambiarlo a mejor. Eso es seguro. También recuerdo que una vez usted dijo que Shaitán puede ser derrotado. El sistema puede ser derrotado solo con la apertura y la verdad. Y no hay otra manera. Un mentiroso solo puede ser derrotado por la verdad. Esa es la respuesta. Así que, responsabilidad, verdad y el amor de Dios, y todo estará bien. En general, el tema sobre los muertos, bueno, siempre carece de interés. Ellos hicieron su elección. Se merecieron lo que obtuvieron. Sabe, Igor Mikhailovich, lo principal es a qué conclusiones llega una persona en su interior. El tema también puede ser duro, pero Bueno, es no muy es duro, importante, es desagradable. porque comprendes que la responsabilidad es algo propio de los vivos, porque estando muerto por dentro, serás quien traslade la responsabilidad. Estando muerto por dentro, serás quien la posponga para más tarde, y solo sintiendo esta vida en tu interior, o al menos esforzándote por esta vida verdadera, serás quien asuma la responsabilidad, que solo los vivos pueden tener la responsabilidad y contribuye a la vida. Así que, amigos, asumamos la responsabilidad. La responsabilidad de los vivos. En primer lugar, la responsabilidad de los vivos, y simplemente amémonos los unos a los otros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.